Quiero a nombre del Colegio de la Frontera Norte y del doctor Tonatiuh Guillén darle la bienvenida a todos ustedes, en especial al doctor Miguel Sekeli, que nos acompaña el día de hoy, un visitante pues muy distinguido. Bueno, es una distinción que nos acompañe hoy en el Colegio de la Frontera Norte y estamos pues doblemente contentos, por un lado porque tenemos la visita de Miguel aquí con nosotros, pero también porque hoy arranca, y esta es una conferencia también magistral, inaugural, hoy arranca un seminario, esperamos que sea el inicio de muchos seminarios semejantes dentro del colegio, de un seminario permanente de estudios económicos, donde, bueno, el Departamento de Estudios Económicos se va a encargar de conducir y de tener este foro de discusión, de investigación académica de los investigadores del colegio y con investigadores distinguidos como el que nos acompaña el día de hoy. Entonces estamos doblemente felices, nuevamente bienvenido. Miguel, estás en tu casa, estamos muy contentos de que estés con nosotros y pues voy a fungir como moderador el día de hoy. Nada más me gustaría cederle la palabra ahorita a la doctora Leticia Hernández del Departamento de Estudios Económicos, quien estará coordinando este nuevo seminario, del cual estamos muy contentos, de estudios económicos en el Colegio de la Frontera Norte, para que haga la presentación del doctor Sekeli y sus compañeros del departamento, y después ya continuaremos con las presentaciones y con la discusión por parte de ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Igualmente les agradecemos su asistencia al seminario y quisiera remarcar primeramente que el objetivo de este seminario es el de crear un espacio de debate y reflexión económica científica sobre diversas problemáticas ligadas a la economía de la frontera, donde además de la exposición cotidiana de los trabajos de los investigadores, se contará con la intervención de científicos reconocidos que contribuyan con sus investigaciones a esclarecernos sobre los diversos problemas económicos que de una u otra manera inciden o se relacionan con los problemas de la frontera. Entonces es por ello que el día de hoy, en la inauguración de este seminario, nos honra con su presencia el doctor Miguel Sekeli, a quien de manera especial le agradecemos por la conferencia que habrá de impartir, Educación y Movilidad Social en México. El doctor Sekeli, doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, es director del Instituto de Innovación Educativa en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En los años recientes, el doctor Sekeli se desempeñó como subsecretario de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, fue subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, fue jefe de la Unidad de Desarrollo Regional de la Presidencia de la República, fue economista de investigación en el Departamento de Investigación del BID en Washington, fue profesor e investigador del Colegio de México, del ITAM y de la Universidad de Oxford, y como especialista en temas educativos, de política social y de pobreza y desigualdad, cuenta con 70 publicaciones académicas aproximadamente. Sería muy largo de enumerar todo el currículum y la trayectoria del doctor. Sin más, le cedo la palabra al doctor Centeno, y también quiero hacer hincapié que están presentes de las regionales, tenemos enlace con las regionales, y también agradecer aquí a los doctores Alejandro Díaz y Eliseo Díaz, que son investigadores del Departamento de Estudios Económicos, que han trabajado también estos temas de educación, de crecimiento y de desigualdad en la frontera, y sin más le cedo la palabra al doctor René Centeno. Pues yo no tengo nada más que decir, así que más bien me gustaría pues bueno, darle ya ahora sí. No, está muy bien, la verdad es que agradezco la oportunidad y bueno, adelante Miguel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes un trabajo realizado con algunos colaboradores de la Secretaría de Educación Pública sobre un tema del que generalmente es difícil hablar por la falta de información, o cuando se habla de este tema se habla con datos muy parciales, y recientemente se realizó una encuesta que permite tener un panorama un poquito más completo, y el tema es la movilidad social, y la movilidad es una perspectiva interesante para evaluar el desempeño de un país. Por ejemplo, estamos más acostumbrados a hablar de temas, cuando se habla de las condiciones sociales, de temas de pobreza o de desigualdad, y indicadores de pobreza y de desigualdad generalmente dan una buena fotografía de la situación actual, incluso con series de tiempo, pero generalmente, y ese es el caso de México, la información sobre la movilidad nos permite cuando mucho ver el desarrollo durante una o dos décadas de este tipo de variables,
Y se caracterizan este tipo de indicadores por reflejar también mucho de la coyuntura del momento. Son indicadores que combinan tanto elementos estructurales de lo que va sucediendo en la sociedad, pero también de elementos coyunturales de corto plazo, y no siempre es fácil distinguir los dos. Cuando se evalúa a un gobierno o a un país en términos de sus condiciones sociales, por eso el voltear a ver indicadores de pobreza y desigualdad sí da un panorama muy informativo, pero cuando se complementan con indicadores de más largo plazo, por ejemplo, de cómo van progresando las generaciones a lo largo del tiempo, y sobre todo este tema de movilidad, se obtiene un panorama mucho más completo. No sé si se pudiera poner, por favor, la presentación en la pantalla. Cuando vemos una fotografía, además de indicadores de pobreza y desigualdad, también la trayectoria de otros indicadores como el PIB son indicadores que se utilizan, son muy comunes, pero un indicador como el PIB, a diferencia de la pobreza y la desigualdad, nos hablan de promedios y no necesariamente reflejan la situación de un país o la evolución de la sociedad o de los hogares de un país a lo largo del tiempo. Se puede tener un crecimiento muy alto en la tasa promedio del PIB, pero en un país con mucha desigualdad esto no necesariamente refleja lo que le sucede a la mayoría de la población. Y por eso indicadores como los de movilidad son un buen complemento. En México realmente se ha estudiado poco el tema de la movilidad, sobre todo por la restricción a información. Y lo que nos dice un indicador sobre la movilidad, y creo que el caso de una ciudad como Tijuana es un muy buen reflejo de importancia, es qué tanto de las condiciones iniciales de una persona, por ejemplo, la familia donde nace una persona, determinan o sus posibilidades futuras de desarrollo. En el caso de cuando se usan indicadores de movilidad para un país, generalmente se interpreta que un país con poca movilidad es un país en donde realmente es mucho más limitado la posibilidad de desarrollo, porque cuando hay poca movilidad interpretada en esta literatura, quiere decir que alguien que nace, por ejemplo, en un hogar muy desfavorecido, tiene mucho menores posibilidades de desarrollo que alguien que nace en un hogar con circunstancias mucho más favorables. Y en un país como México, que se caracteriza por tener mucha desigualdad y baja movilidad, quiere decir que la falta de movilidad es síntoma de que realmente las personas que nacen en la parte baja de la distribución tienen muy pocas probabilidades de alcanzar una situación distinta. Si estuviéramos hablando de un país con muy baja desigualdad, como por ejemplo un país nórdico, Noruega, Suecia, la baja movilidad necesariamente es un síntoma de algo poco deseable, porque son sociedades en donde se ha alcanzado ya una presencia de la clase media muy extendida, y ahí poca movilidad más bien refleja que todos están en una situación favorable muy similar y van avanzando al mismo ritmo. En casos como Estados Unidos, que son países comparados con otros países de la OCDE con una alta desigualdad, pero con alta movilidad, lo que se refleja con la combinación de estos dos indicadores es que independientemente de dónde uno nace, tiene muchas posibilidades de mejorar su situación a lo largo del tiempo, y eso es parte de lo que refleja esa desigualdad. En el caso de México, alta desigualdad y baja movilidad más bien son indicadores de una sociedad que o se va polarizando o en donde la mayoría de la población no va alcanzando mejores niveles de bienestar. En México, como en la mayoría de los países, hay básicamente dos tipos de aproximaciones desde el punto de vista de la investigación para medir el problema, el tema de la movilidad. La más común, precisamente a falta de datos expresamente diseñados para medir la movilidad, es ir a las encuestas de hogar, en donde en un hogar se encuentran cohabitando en el mismo momento a padres e hijos, y se puede analizar la correlación entre la situación de los términos de una serie de variables socioeconómicas y la de los hijos. Pero esto, si bien da algo de información, también tiene una limitación importante, y es que realmente, sobre todo cuando los hogares están en una parte de su ciclo de vida en donde los hijos más de 18 años, que es la edad escolar promedio en México, cuando se toma al hogar,
generalmente los hijos que de hecho tuvieron más favor o incluso también los casos de situación favorable eran fuera del hogar y por lo tanto se pierde toda la información sobre la de los padres y esos hijos que cohabitan dentro del hogar en el momento en que se levanta la encuesta. Sí se tiene información parcial sobre permanecen en el hogar o hijas y los padres, pero realmente es una muy incomparte y que además se pierde precisamente por una de las causas son las variables que son de interés de estudiar desde el punto de vista de la movilidad. Lo que hay nuevo en México y que permite tener un punto de vista un poquito distinto es información de una encuesta en donde se les pregunta a las personas en retrospectiva sobre la situación de sus padres. Y esto permite llenar ese hueco, aunque alguien haya emigrado del hogar paterno o materno, y ya no se pueda tener directamente, como en la encuesta de hogares, la información en el mismo momento. Si se le pide a las personas que digan algo sobre su padre o su madre, aunque no cohabiten dentro del hogar, se puede recuperar parte de la información. Y lo que es nuevo es precisamente una encuesta de movilidad social realizada en México hace un par de años, expresamente con el objetivo de medir la movilidad. Y con esta encuesta se pueden incluso hacer comparaciones con encuestas de hogares también y ver la evolución a lo largo del tiempo. Esta nueva encuesta de movilidad es una muestra de la población, una muestra representativa, aplicada solamente a hombres que tienen entre un poco más de 35 años de edad, y se les pregunta en retrospectiva sobre información de su hogar cuando ellos tenían 14 años. Hay variables como por ejemplo la educación. Yo creo que si ahorita nos preguntáramos todos cuántos sabemos cuál era la educación, por ejemplo, de nuestros padres, generalmente es una variable en donde el error de memoria es muy reducido. Es una variable con bastante buena calidad en términos de su precisión. Pero hay otras variables que es difícil acordarse de cuando uno tenía 14 años, cuál era la situación, el ingreso de la familia o otras características del hogar o los hermanos. Pero sobre todo esta variable de educación es una variable que tiene mejor calidad, aunque inevitablemente está sujeta también a un error de precisión, un sesgo de memoria que se le llama en estas encuestas. Pero con esta encuesta de movilidad y con ese enfoque de entrevistar hoy a las personas preguntándoles sobre su situación socioeconómica actual y la de sus padres, se puede construir una serie de tiempo por cohortes y tratar de tener un poco más preciso, menos conocer la movilidad comparando con el otro tipo de informe que son las encuestas de hogares. El primer dato que sale simplemente se compara el nivel educativo de los padres y de los hijos, la información de los padres es la información prospectiva. Se obtiene una imagen, como aparece en la página, en donde la línea inferior de educación de los padres, cuando se les pregunta a los hijos muchos años después, la línea inferior es la educación de la generación en que se está aplicando la encuesta. Y lo que se ve en la imagen es que hay un cambio muy importante, un progreso generacional importante de 2 a 3 años de educación, en algunos casos incluso 4 años, generaciones, lo cual nos dice si ha habido un progreso, si a eso los movilidad, si la educación es un indicador importante del nivel socioeconómico o de las habilidades de desarrollo personal a lo largo del tiempo, sí ha habido una base importante. En general, en promedio, las generaciones cuyos padres que estaban en el hogar más o menos en los años 42 a 50, que nacieron en esos años, sus padres tenían más o menos años menos, y las generaciones nacidas entre 71 tienen una diferencia de años con sus padres. Esto quiere decir que no ha habido movilidad, sino que hay aumento a lo largo del tiempo de acuerdo. Nuevamente nos remitimos a los indicadores como la desigualdad. La diferencia es que no se puede hacer una serie de tiempo tan alta y por eso debe de verse información a esas variables. Otra forma de aproximar movilidad no es solo si en medio ha aumentado la educación a través de las generaciones, sino desigualdad en la distribución también acá, porque podría cambiar solo el promedio, manteniéndose constante distribución. Esto tendría una interpretación distinta. En la pantalla aparece el índice, que es una medida tradicional de desigualdad, años de educación de los padres de las generaciones que se les ha la encuesta. Y la elección da 2 resultados. La desigualdad en los años de educación de los padres, es decir, de generaciones anteriores, era mucho mayor, significativamente mayor a la desigualdad de la educación que se ve en las generaciones más recientes. Eso por un lado se observa muy claramente. Y por otro lado,
la desigualdad ha ido reduciéndose a lo largo del tiempo. También en el caso de los padres de las generaciones anteriores, se ha ido reduciendo la desigualdad entre los propios padres y entre los hijos, es decir, a los que se les aplicó la encuesta. También ha ido reduciéndose significativamente la desigualdad a medida que hablamos de generaciones más recientes. Una forma de también desagregar un poco los datos de desigualdad es haciendo una matriz, de movilidad, es haciendo una matriz de movilidad, es decir, comparar, por ejemplo, en el primer cuadro que aparece en la pantalla, de todos los padres que que no tuvieron educación, cuántos de sus hijos están en la misma situación. Lo que nos dice la información de la encuesta es que 1 de cada 5 hijos de padres sin escolaridad tampoco tenía escolaridad al momento de levantar la encuesta, 20%, pero 56% de los hijos de padres sin escolaridad alcanzaron por lo menos la primaria, 15.7% la secundaria, 5.2% el bachillerato, 2.6% educación superior. A esos porcentajes de primaria hasta educación superior generalmente se les interpreta como síntomas de movilidad, es decir, aunque nacieron en un hogar cuyos padres no tenían instrucción, esos jóvenes en el momento de la edad escolar pudieron tener un mayor nivel educativo. Cuando vemos a los padres que tenían solamente primaria, una minoría de ellos, solamente 2.8% de sus hijos, tuvieron menos de primaria, 37.3% tenían la misma escolaridad, pero nuevamente 29%, 18%, 10% tuvieron un nivel educativo mayor, y aquí destaca, por ejemplo, que si sumamos a los que tuvieron bachillerato o educación superior, ya llega casi a 30% cuando los padres tuvieron solamente primaria. Y así también en secundaria se puede ver que más del 50% de los padres que tuvieron hasta secundaria, sus hijos tuvieron más de secundaria. En el caso de los de bachillerato, más o menos 43%, casi 44% tuvieron más educación que sus padres. Una minoría de los de padres que alcanzaron el nivel de educación superior tienen educación superior y de posgrado de la misma manera. Pero generalmente a las proporciones arriba de la diagonal se les interpreta como movilidad positiva y a los de abajo de la diagonal como movilidad negativa, es decir, tuvieron condiciones menos favorables que las del hogar en donde nacieron. Pero también, de acuerdo a esta matriz, la conclusión sería que sí ha habido a lo largo de las décadas, a través de las generaciones, mayor movilidad, entendida aquí como la correlación entre los años de escolaridad. Y de hecho, cuando se mide la correlación, en las láminas anteriores aparecía el promedio de la educación del padre y de la madre. Cuando se mide la correlación de los hijos por separado entre la escolaridad de los padres o de la madre, se encuentran dos resultados interesantes. El primero es que generalmente es más determinante la escolaridad del padre de familia que de la madre de familia. La correlación es siempre mayor. Pero también se ve que a medida que el nivel socioeconómico, aquí dividiendo a la población por quintiles de acuerdo a su ingreso, la movilidad social es mayor a menor nivel de ingreso, es decir, es menos determinante la educación de los padres de familia cuando se nace en un hogar de ingreso bajo que cuando se nace en un hogar de ingreso alto. Y esto puede tener que ver con una característica del ingreso, de la educación, y es que tiene un límite superior, a diferencia de los ingresos. La educación sí tiene un máximo de años que se pueden alcanzar, por lo menos las que miden estas encuestas, y el ingreso no tiene ese truncamiento. Pero de acuerdo a esta gráfica, entonces, a la información de la encuesta, hay esos dos resultados: mayor correlación con la educación de los padres y a menor nivel educativo de los padres, mayor movilidad a lo largo del tiempo. En cuanto a si vemos un poco del dinamismo de estos índices o estas correlaciones entre padres e hijos a través del tiempo, lo que se encuentra es que si comparamos a las generaciones nacidas en los 40s y 50s, la movilidad o la correlación entre educación de padres e hijos era mucho más marcada, y nuevamente más marcada cuando se ve la correlación con el padre que con la madre. Y la correlación ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo con un incremento
ligero en las generaciones más recientes, pero si vemos la fotografía de principio a fin, la conclusión sería que ha ido aumentando la movilidad, ya que las condiciones del hogar en donde se nace son cada vez menos determinantes para lo que sucede, por lo menos en cuanto a años de escolaridad, y muy marcada la diferencia entre la correlación de la madre y la correlación de los padres. Ese es a grandes rasgos lo que sale de esta nueva encuesta de movilidad con información retrospectiva. Un ejercicio interesante es comparar si obtenemos una descripción similar cuando analizamos a la movilidad yendo a los datos de las encuestas de hogares. Esta es una encuesta de movilidad para el año 2006 y hay una encuesta de hogares, encuesta de ingreso-gasto de los hogares para el año 2006, y se puede comparar, aunque nuevamente una está sujeta al sesgo de memoria y la encuesta de hogares está sujeta al sesgo de no tener a todos los miembros de la familia cohabitando en el mismo hogar. De todas maneras se puede verificar si los patrones son similares, y en general los patrones son muy similares. Por ejemplo, en la pantalla aparece la diferencia entre el nivel educativo promedio de los padres y de los hijos que corresiden en el mismo hogar al momento de la encuesta de 2006, comparando con los resultados de la movilidad. Aquí la línea superior son la educación de los hijos de la encuesta de hogares, y la línea azul, esta azul, esta es la de los hijos, la superior, y la de los padres cohabitando en el mismo hogar es la azul de abajo. Nuevamente vemos niveles un poco distintos, pero la tendencia y las brechas son bastante similares que las comparadas con la encuesta de movilidad, que es la segunda línea y la última línea que veíamos ya en una lámina anterior. Entonces, con cualquiera de los dos enfoques, la conclusión de que ha ido aumentando el nivel educativo a lo largo de las generaciones y que la brecha entre la educación entre padres e hijos ha ido aumentando a lo largo del tiempo, se mantiene. También se mantienen las conclusiones en términos de desigualdad. La desigualdad entre los padres cuando se calcula con la encuesta de ingreso-gasto es mayor que cuando se calcula en la encuesta de ingreso-gasto para los hijos, y también en ambos casos la desigualdad va reduciéndose de manera significativa a través de las generaciones. También aquí las dos conclusiones se mantienen. En donde hay una diferencia es en la evolución de la movilidad medida con ambos instrumentos. La línea azul es el resultado que se proyectaba en una escala distinta en una lámina anterior de la evolución de la movilidad medida con la encuesta de movilidad, y la línea roja es la evolución de la movilidad con la encuesta de ingreso-gasto, y aquí sí se ve un nivel menor significativamente para las generaciones nacidas entre 62 y 71 y la nacida en 72 a 81. Ambas bases de datos dan una perspectiva distinta del tema de movilidad. Cuando hablamos de educación, el sesgo de memoria generalmente es menos pronunciado que con otras variables. Por lo tanto, aquí depende del juicio de valor que se haga, si la información que se está perdiendo con la encuesta de ingreso-gasto al no tener a todos los hijos cohabitando en el mismo hogar es lo que puede estar determinando esta diferencia, o si es realmente una tendencia más fidedigna la que se ve con la encuesta de hogares. Otro análisis que se puede hacer es utilizando variables que no están relacionadas con la educación. Hasta ahora lo que he mostrado aquí es la correlación entre la educación medida directamente de la encuesta. Hicimos un pequeño ejercicio en donde tomamos la información de ingresos y de educación de las generaciones actuales a las que se les aplica la encuesta, para tratar de ver la relación entre ingreso y educación en las generaciones recientes. Y simplemente es una ecuación de Mincer muy común en el análisis de los determinantes del ingreso, y con una regresión con el modelo de Mincer se puede sacar esta relación entre educación e ingreso en un momento en el tiempo. Lo que hicimos fue a continuación, con base en esos parámetros, sustituir la educación de los hijos por la educación que reportaron que tenían sus padres.
para volver a estimar su ingreso, y con eso es una simulación de cuál sería el ingreso de los hijos si no hubiera habido progreso en la educación a lo largo del tiempo entre las generaciones. Me voy a saltar, cualquiera puede ir al documento a ver los números a detalle, pero la conclusión más importante es, por ejemplo, los hijos que tienen hoy una educación distinta a la de sus padres y que sus padres no tenían estudios y ellos ya tienen una educación distinta, eso ha tenido, de acuerdo a esta simulación, un impacto muy significativo de alrededor de 36% en sus ingresos, un poco menor para aquellos cuyos padres tenían primaria, secundaria, etcétera, todos son positivos, y para aquellos cuyos padres tenían educación superior, como ahí ha habido una proporción menor de los hijos con educación superior, si les ponemos a los hijos la educación de los padres, que era mayor, y la comparamos con la de los hijos, de hecho el impacto sería negativo. Pero esta simulación lo que nos dice es que el aumento en años de educación puede haber tenido un efecto muy significativo sobre los ingresos de las actuales generaciones. Y el último ejercicio que hicimos con esta encuesta es usar, en vez de educación, utilizar otras variables para tratar de ver el cambio o el perfil de la movilidad, utilizando, por ejemplo, algunos otros bienes dentro del hogar para ver si el sesgo de memoria con educación nos daría un resultado muy distinto. Buscamos entonces algunas variables que estuvieran disponibles para padres y para hijos, por ejemplo, bienes durables dentro del hogar, que estuvieran correlacionadas con el nivel de bienestar del hogar, que no tuvieran un sesgo de memoria muy significativo y que no tuvieran cambios en precios relativos también pronunciados a lo largo del tiempo. Y encontramos 6 variables. Uno, el ahorro del hogar, si tenía acceso a cuenta de banco, baño dentro del hogar, número de recámaras por persona dentro del hogar, agua y drenaje, electricidad, número de libros que poseía el hogar. Estas variables tienen la característica de generalmente estar sujetos a un menor sesgo de memoria. Nuevamente me salto aquí los resultados de las regresiones. Y básicamente con ese indicador de bienestar del hogar se puede comparar el bienestar del hogar en el hogar cuando el entrevistado tenía 14 años y el hogar del entrevistado actualmente. Aquí en la pantalla aparece la matriz de movilidad con quintiles de nivel de bienestar, y por ejemplo encontramos que aquellos que aparecen cuyos padres estaban en el primer quintil, el 42%, también sus hijos aparecen en el primer quintil una generación después. Y aquí nada más quisiera enfatizar que es una medida relativa. Esto no quiere decir que el nivel no haya aumentado. Aquí puede haber aumentado, pero aumentó, por ejemplo, cuando se ven casos como la última línea, en donde los porcentajes de los hogares que pertenecían al quinto quintil, al más rico, en la generación anterior y ahora aparecen en un quintil menor, pueden haber progresado en términos absolutos, pero progresaron más otros individuos en la población y por eso su nivel de bienestar sería menor. No quiere decir que su nivel de bienestar en términos absolutos sea menor. Aquí también la diagonal en promedio es alrededor de 30%, pero lo interesante son los porcentajes por arriba o por abajo de la diagonal, y encontramos que sí ha habido un porcentaje de movilidad bastante alto. De hecho, todos los porcentajes en la diagonal son menores a 50%, lo cual quiere decir que más de la mitad de los hijos de hogares con ciertas características terminaron en una posición distinta a la del hogar original. Y también se pueden ver las correlaciones entre los coeficientes de movilidad medidos con educación o con este índice de bienestar, y se obtiene la conclusión de cuando medimos la correlación de bienestar entre hogares de padres e hijos, también se registra una reducción en la correlación, lo cual es indicio de mayor movilidad. Algunas conclusiones muy generales. Primero, en general se puede decir que por lo menos 2 de cada 3 individuos termina o ha terminado a lo largo de las últimas generaciones en México en una posición distinta a la de sus padres.
Las condiciones iniciales del padre parecen ser más importantes que la condición de la madre, por lo menos cuando se mide con años de educación. La movilidad es más baja en los niveles socioeconómicos más altos, y esto puede estar reflejando el truncamiento de la acumulación de educación en la parte superior. También hay una tendencia de largo plazo a mayor movilidad en la sociedad mexicana, y los resultados de esta encuesta de movilidad son bastante consistentes con los resultados de la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, aunque hay un punto en el tiempo, recordarán en la gráfica, una de las gráficas, en donde se ve que la tendencia es distinta en las últimas, para las cohortes nacidas en las últimas 2 décadas bajo análisis. Nuevamente, regresando a los comentarios iniciales, esta información creo que siempre debe de analizarse complementariamente con indicadores de pobreza y de desigualdad que nos dan una visión de más corto plazo, más coyuntural sobre las condiciones económicas. Y creo que al ver estas variables, sobre todo en el caso de la educación, hay dos caras de la moneda. Una es que sí ha habido progreso en México a través de los años, por lo menos en este tipo de variables, pero el otro lado de la moneda es si el progreso que se registra y que se mide en este tipo de encuestas es suficiente como para el potencial de un país como México, o para lo que tendría que haber demostrado un país como México con los recursos con los que cuenta. Si lo comparamos con otros países, no hay información exactamente igual, una encuesta comparable, pero sí hay otros países en donde el avance en la educación ha sido mucho mayor en las últimas décadas, sobre todo los países del sureste asiático. Así es que, si bien son resultados positivos, seguramente no son los que se desearían para un país con estas características. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Ahora le cedo la palabra a Eliseo Díaz para los primeros comentarios a la presentación de... Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de comentar este interesante trabajo que nos presenta Miguel Zekelin. Bueno, primero que nada quisiera felicitar, por supuesto, por el trabajo, no solamente la forma en que está desarrollada y los resultados a los que se llega, sino especialmente porque hay muy poco trabajo acerca de estos temas de la medición de la movilidad educativa y la movilidad social en México, ¿no? El autor hace algunas muy escuetas referencias a trabajos similares. Sin embargo, en la literatura internacional pues sí encontramos una clara tendencia al tratamiento de este tipo de problemas, y sobre todo al seguimiento y a la acumulación de conocimientos acerca de cómo en las diferentes sociedades va modificándose estos índices de movilidad, ¿verdad? Entonces, una sincera felicitación por ese trabajo, porque yo creo que abre un campo lamentablemente pues todavía novedoso mucho para la investigación económica en materia de educación en México, ¿no? Solo quería yo detenerme en un par de asuntos relacionados con lo que nos presenta aquí Miguel Zekelin, y uno tiene que ver con la cuestión de que el trabajo de él se enfoca hacia el estudio de la movilidad educativa propiamente dicha, y no de la movilidad social en materia de ingresos, por ejemplo, ¿no? En la literatura relevante lo que yo he encontrado es que normalmente este tipo de estudios se concentran en el análisis de los ingresos intergeneracionales, ¿no? Es decir, qué tanto cambian los ingresos de padres a hijos, ¿verdad? Y en qué medida esto puede asociarse a una relación causal con la educación. Ese es el tema, me parece, ¿no? Lo que hacen los tres autores en este trabajo es más bien analizar, determinar que los hijos tienen más educación que los padres, ¿no? En esto subyace la idea de que más educación que la generación precedente implica más ingresos, ¿no? Y me parece yo que por lo que intuitivamente podemos detectar en la sociedad, esto no puede ser que no esté ocurriendo necesariamente, ¿no? Como sabemos, el mercado laboral actual en México se caracteriza por una dicotomía muy clara entre sector formal y sector informal de la economía, en donde los grados de educación no son reconocidos, incluso muchas veces son quizás un lastre para que se esté desempeñando en el sector informal de la economía, o son sencillamente irrelevantes, ¿no? Y todo esto pues atenta o va en contra de esta idea de la movilidad asociada con la educación.
Esto es algo que nuestros padres, por ejemplo, los padres que nacieron en los años 40 y los 50, pues no tuvieron esto en cuenta, ¿no? Ese es un asunto, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo en que la disponibilidad de los datos pues restringe muchísimo la capacidad o la posibilidad de hacer análisis en este campo, y es por eso que quizás la literatura en México sea tan escasa sobre el tema, ¿no? No se puede pues determinar un índice de movilidad a partir de determinar la elasticidad de los ingresos entre padres e hijos, ¿verdad? Porque no tenemos series de tiempo ni forma de poder hacer comparaciones de largo plazo entre lo que ganaba una persona antes y lo que gana en la actualidad, ¿verdad? Y este es algo que sin duda los autores tuvieron que desbrozar ese camino, eliminar esos obstáculos para poder llegar a este resultado, ¿no? Sobre este último tema de la disponibilidad de datos, definitivamente es una limitación muy grave para ese tipo de estudios, ¿no? Lo que yo también eché de menos en este trabajo es el esfuerzo por tratar de determinar una variable de ingreso que podríamos llamar el ingreso permanente, ¿no? Es muy difícil comparar un año contra otro, los ingresos en un año de los padres contra los ingresos en un año de los hijos, porque esto nos mete en el problema de la estacionalidad de los ingresos, ¿no? Tenemos que llegar más bien a la determinación de un ingreso permanente, que es la definición del ingreso promedio, digamos, en un grupo de años, ¿verdad? De forma que podamos hacer comparaciones relevantes entre los ingresos que perciben unos y otros, ¿no? Es decir, padres e hijos, ¿no? Incluso, bueno, es posible que en el caso de los padres la variable más relevante pudiera llegar a ser los ingresos a lo largo de toda la vida, si los padres ya están retirados para cuando se analice el caso de los ingresos de los hijos, ¿verdad? Son pues dificultades de tipo estadístico y de bases de datos con las que nos enfrentamos pues al hacer esta clase de trabajos, y que nos impide llegar a conclusiones más robustas, ¿no? Los autores lo que hacen es utilizar dos bases de datos, esta SRU primero, y después corroborarlo con los datos de la ENIC del 2006. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si utilizamos en lugar de la SNID, de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares de 2006, que utilizáramos la de 2009, ¿no? Es muy posible que con la caída de los ingresos y el enorme desempleo que se presentó en este año de profunda crisis económica, los ingresos de los hijos aparezcan por debajo de lo que tenían los ingresos de los padres en un año, por ejemplo, típico del milagro económico mexicano, en los años 50 o en los años 60, ¿no? Entonces, de ahí pues la necesidad de tener que avanzar a construir indicadores más robustos de ingreso permanente que nos impida este tipo de sesgos coyunturales o estacionarios que presenta la información estadística, ¿no? Bueno, fuera de estos comentarios que brevemente quería yo plantear, de nuevo felicito a los autores por este importante trabajo que debe, no sé si llegue a hacerlo, pero seguramente deberá abrir brecha en el estudio y en la discusión de esto que muchas veces vemos intuitivamente como muy lógico, que es la movilidad, pero en donde faltan muchos estudios para determinar de veras los parámetros, las especificaciones adecuadas, ¿no? Acerca del fenómeno, ¿no? Muchas gracias. Alejandro. Sí, buenas tardes. Soy Alejandro Díaz Bautista, profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos del COLEF, y gracias por la invitación a comentar esta conferencia, y felicito al doctor Miguel Sekeli por su gran conferencia, y le damos la más cordial bienvenida aquí a la frontera México con los Estados Unidos, y es siempre muy grato tener una gente tan preparada y con un gran nivel de capital humano en el Colegio de la Frontera Norte y en esta querida ciudad de Tijuana, Baja California. Y la teoría del capital humano la podemos remontar en los años 60, los trabajos de Friedman, Schultz y Mintzer. Sin embargo, podemos decir que el nacimiento efectivo se produjo en el Journal of Political Economy 62, en el suplemento de la inversión en seres humanos, y este volumen incluía, entre otros, los capítulos preliminares de la monografía Human Capital, publicada en 64 por Gary Becker, y desde entonces se ha convertido en el punto obligado de referencia en el tema para los economistas expertos en
en educación y capital humano. A nivel micro, uno de los resultados más frecuentes en la literatura de la formación de capital humano considera como mejoras de la educación, que tiende a aumentar los salarios. Lo podemos ver en el trabajo original de Mincer 74 y numerosos estudios recientes, Card y Kruger 92, Kieno y Rodríguez Claire 97 y Holly Jones, han estimado una ecuación de salarios en la cual la tasa de salario de un individuo se mide en función de los años de la escolaridad y experiencia, comúnmente conocida como la ecuación de Mincer. Y esos trabajos han encontrado estimaciones significativas de los retornos de la educación para una variedad de países y regiones en México. Y en la frontera norte los estuvimos haciendo hace una década. De igual manera, los estudios de movilidad social, transmisión intergeneracional de la educación y del ingreso tienen una larga tradición también en la economía. Y pues nos podemos ver el trabajo de Becker en 1980. Sin embargo, este estudio de educación y movilidad social en México analiza la relación entre educación y movilidad social utilizando la ESRU, donde se muestra evidencia de los niveles considerables de movilidad educacional positiva entre generaciones e intrageneraciones durante las últimas décadas. Y el estudio menciona que gracias al acceso de la educación, el nivel de bienestar de las actuales generaciones depende cada vez en menor medida de la posición social de su hogar de origen. Y es un aspecto importante es que esta encuesta de movilidad social está basada en información retrospectiva, con preguntas sobre la situación y contexto familiar de los encuestados, que cuando contaba 14 años de edad, por lo que puede ser, como se ha mencionado, la debilidad a la mayor edad del encuestado, menor la capacidad para recordar situaciones e información relevante. Por ejemplo, la situación en un hogar 50 años atrás. Con el fin de capturar los patrones no lineales de movilidad intergeneracional, los expertos en el tema utilizan técnicas de regresiones que incluyen un término cuadrático cúbico, como he visto en este estudio, así como las matrices de transición, como la movilidad de rango, que estima la probabilidad de que los hijos pertenecen a una categoría determinada dada la categoría determinada del padre. El grado de movilidad del rango analizado a través de matrices de transición se reconoce en la literatura y es la primera forma metodológica de estimación de movilidad, incluso antes de la regresión media. Sin embargo, cuando los datos están representados en una matriz de transición, una mayor cantidad de información se comprime dentro de cada nivel, pero el defecto principal de este enfoque, según los estudios, es que se pierde cierta información. Hay algunas advertencias que pueden señalarse en la estimación de la ecuación de ingreso personal para medir la movilidad social. En primer lugar, la estimación de grado de movilidad intergeneracional con los ingresos personales o salarios está sujeto a un sesgo debido al error de medición. El error de medición retrocede y conduce a una subestimación del coeficiente dependiente, como se comprime la variación de la variable dependiente. Metodologías alternativas que se realizan en el análisis de movilidad es la regresión de rango. Y este tipo de regresión se analiza la relación entre rangos de ganancias en lugares de niveles de ingresos. También otro tipo de estudios en el tema usan el método de regresión cuantil desarrollado por Conker y Bassett, 78, donde su principal característica es que permite la caracterización de los impactos de regresores en toda la distribución condicional de la variable dependiente para un determinado conjunto de regresores. La metodología QR es robusta a valores atípicos, es decir, el vector de coeficientes estimados no son sensibles a valores atípicos de observaciones sobre la variable dependiente. La técnica de regresión cuantil también nos permitiría considerar la persistencia de ingresos más allá del nivel medio de una persona. Por ejemplo, esta herramienta nos permite medir los resultados en la vida de los niños con mucho talento educativo. En la literatura hay otros factores que no se han tomado en cuenta en su totalidad y que son determinantes de la movilidad social en México y en América Latina. Algunos de ellos son los siguientes: la diferencia de esfuerzos. Algunos individuos trabajan más duro o más horas o más eficazmente que otros. El esfuerzo puede verse afectado por muchos otros factores. Sin embargo, las mediciones y la percepción del esfuerzo puede verse afectada por los prejuicios de los observadores. El grado de capacidad de heredar. La separación de la capacidad heredada de otros factores plantea su desafío permanente y tanto las ciencias sociales y la biología de seguir ocupándose de las funciones de la naturaleza y la crianza,
Sin embargo, el papel de las habilidades heredadas no pueden ser ignorados en las áreas del conocimiento, tales como en la música o hasta en los deportes. La importancia de los antecedentes familiares. El término antecedente familiar abarca una amplia variedad de factores, tales como la educación de padres, ingresos de padres, además de los antecedentes culturales, los factores que pueden reforzarse a través de generaciones, la selectividad, es decir, el matrimonio y la paternidad entre los individuos de la misma clase social o de nivel de ingresos. Estos factores pueden influir en las capacidades cognitivas y no cognitivas, la acumulación del capital humano y las oportunidades de empleo. Los medios para la transferencia de las ventajas y desventajas de una generación, con factores tan diversos como la nutrición prenatal e infantil, el medio ambiente del hogar y la educación, y el acceso a la falta de redes sociales, las deficiencias también en el mercado, especialmente los mercados financieros y las restricciones de crédito, que veo que sí hay una variable aquí, la exclusión de la oferta de servicios básicos y el acceso a los mercados, las familias sujetas al aislamiento geográfico o diversas formas de discriminación pueden tener acceso a una baja cantidad y calidad de los servicios, incluida la educación y la infraestructura básica, y disfrutar de un acceso limitado a mercados laborales. La segmentación de la creación del empleo en cada estrato ocupacional. Este puede reducir la movilidad con individuos pertenecientes a los grupos excluidos que tienen menos acceso a las agrupaciones de puestos de trabajo caracterizado por la calidad del trabajo, los ingresos, beneficios y cobertura sindical. La falta de redes de seguridad y programas compensatorios. Y una variable que nos interesa aquí mucho en la frontera, hasta la migración, se considera en algunos estudios como una inversión en capital humano, es en la medida en la que los rendimientos a las características socioeconómicas y demográficas de un individuo aumentan con la movilidad poblacional. Una misma persona puede obtener un mayor ingreso al que percibe por el simple hecho de mudarse a una localidad donde la demanda por sus características es mayor. De esta manera, la educación y la migración pueden llegar a considerarse sustitutos uno del otro bajo ciertas condiciones, lo cual puede llevar a las familias migrantes a gastar menos en educación que una familia que no ha observado una experiencia migratoria cercana. Y en la literatura económica está el debate acerca del efecto que puede tener la inmigración sobre la inversión en la educación de las familias. Y recordemos el trabajo que considera la temática de relación migración-remesas, educación de manera cuantitativa, el de Hanson y Woodruff 2003, donde la pregunta era si los niños mexicanos que viven en hogares con migrantes presentan niveles mayores de escolaridad que los niños que viven en hogares sin experiencia migratoria. Entonces, al tratar de estimar rigurosamente de manera empírica la influencia de cada uno de estos factores en México y en toda América Latina, es casi imposible debido a la falta de datos, como nos dice el doctor Díaz González. Hay una serie de factores que son especialmente relevantes para México y toda la región, los cuales incluyen oportunidades de educación, urbanización, patrones de desarrollo regional, efectos de la reciente evolución del mercado de trabajo, como la estabilización macroeconómica, la globalización y el cambio técnico, y los males sociales y los efectos de los factores no cognitivos. Estoy de acuerdo, la ausencia de datos de panel de largo plazo en México y en toda Latinoamérica no nos permite este análisis empírico y econométrico riguroso de la movilidad social. Sin embargo, la combinación de los conjuntos de datos con información sobre el hijo, la información socioeconómica de los padres, los datos de panel de corto plazo, las nuevas encuestas y los estudios sobre la dinámica de la desigualdad de ingresos en México nos permite inferir algunas posibles tendencias y determinantes de la movilidad social. El análisis de la primera encuesta nacional sobre movilidad social en México nos indica que la educación sigue siendo el principal factor de movilidad social, y mientras mayor sea el nivel educativo de las personas, mayores serán las oportunidades de incrementar sus niveles de bienestar. La movilidad social representa la posibilidad de las personas de subir o bajar de la escala socioeconómica de un lugar determinado. Un país que combina un alto nivel de desigualdad y pobreza con un bajo grado de movilidad social condena a su población más desfavorecida a permanecer toda su vida en las peores condiciones de vida, sin ofrecerle oportunidades en base al esfuerzo de mejorar su nivel de vida. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a comentar esta primera sesión del Seminario Interno Permanente de Estudios Económicos, CIPE, y en esta sesión inaugural a la coordinadora del seminario, la doctora Leticia Hernández Bielma. En este lunes 7 de junio
en el aula magna Raúl Rangel de Colef Tijuana, con una conferencia magistral impartida por el doctor Miguel Sekeli, director del Instituto de Innovación Educativa del ITESM. Muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad es que Miguel nos ha dado un tema a discutir realmente interesante. Ojalá tuviéramos todos los datos, todas las variables, todas las fuentes que quisiéramos tener para estudiar como cualquier otro fenómeno que nos interese. Lamentablemente, pues no es tan fácil construir ese caudal de información para poder entender problemáticas tan complejas, especialmente esto que yo lo sitúo mucho en la discusión de lo que es la desigualdad y los procesos que realmente dan pie a tener todavía en México, si bien descendió antes de la crisis de manera importante la desigualdad en México, a seguir todavía teniendo niveles muy altos de desigualdad, que finalmente refleja precisamente que no es tan fácil superar el estatus socioeconómico de los padres, aún a veces cuando se avanza en el nivel educativo con respecto a ellos. Un reto mucho de entender cómo realmente se está procesando o cómo realmente se está determinando la desigualdad en México. Te haré algunas preguntas más adelante, pero primero quisiera, obviamente, no abusar de mi papel como moderador. Dar alguna retroalimentación a esto y luego vamos a... Sí, como muy rápido. Muchas gracias por los dos comentarios y creo que los dos fueron muy elocuentes en términos de las limitaciones de este tipo de análisis, principalmente por la falta de información. Y en continuación a los comentarios de Alejandro, el estudio, este trabajo que presenté el día de hoy, se enfoca en la medición, porque realmente, como bien lo dice Alejandro, hay muy poca información sobre los factores que generan más o menos movilidad. Generalmente, el tema de la educación es uno de los que aparece en estos análisis por dos motivos. Uno, porque la información tiende a ser mejor, este error de memoria es menor en la educación que con otras variables, pero también porque la educación se considera un determinante importante del nivel de vida de una persona o de sus posibilidades de desarrollo. El factor educación por eso conjunta ambas características, bajo error o bajo sesgo de memoria o de medición y ser un determinante importante, pero hay otras variables que podrían ser igual de ilustrativas y para las cuales no hay información. De hecho, incluso el utilizar indicadores como la educación tiene otras limitaciones, que algunas de ellas las mencionaba Eliseo. Por ejemplo, cuando hablamos de educación aquí, en este tipo de análisis, por lo menos de manera implícita, valoramos igual 2 años de educación hoy que 2 años de educación hace 40 años. Pero realmente eso solo sería equivalente si los precios relativos, los retornos a la educación, se mantuvieran constantes. Hoy, tener solamente primaria tiene un retorno mucho menor a lo que tenía hace 40 años el tener solo primaria, cuando el tener solo primaria tal vez era un capital humano más escaso de lo que es el día de hoy. Entonces, primera limitación adicional, se parte de una interpretación en donde los precios relativos se han modificado seguramente en el tiempo, pero este tipo de análisis no incluye, nuevamente por la limitación de la información, este tipo de datos. Otra variable que también cambia de manera muy importante a lo largo del tiempo es la participación laboral. 10 años o 5 años de educación de una madre de familia hace 40 años, no nada más tenían un valor distinto, sino daban un acceso al mercado laboral totalmente distinto del que lo dan hoy. Tal vez ahí en sentido inverso que los retornos a la educación. Pensaríamos que en general los retornos a la educación pueden haber disminuido a lo largo del tiempo. El tener universidad hace 40 años daba un retorno tal vez mucho mayor en términos relativos a lo que lo da hoy, pero la participación laboral era mucho más difícil también hace 40 años para las mujeres que lo es hoy. Entonces, estas dos variables de precios relativos y participación o posibilidades de uso del capital humano son dos variables que no están en el análisis y que básicamente no están en el análisis por un tema que comentaba Eliseo, que es la dificultad
de incluir el ingreso como una variable en este tipo de ejercicios. Sí hay una variable de ingreso en esta encuesta de movilidad, pero yo casi les puedo asegurar que si hiciéramos aquí una encuesta de cuál es la educación de nuestros padres o cuál era la educación que tenían nuestros padres cuando teníamos 14 años, el error sería mucho más reducido a que si hacemos la misma pregunta para los ingresos. La encuesta tiene ese tipo de información, pero el sesgo de memoria en las medidas de ingresos es mucho mayor generalmente a otras variables como la educación. Y por eso una aproximación que comentaba Eliseo es tratar de medir los bienes durables, que es precisamente lo que intentamos hacer en este ejercicio en la última parte de la presentación. Pero incluso en el caso de los bienes durables, también el hecho de que cambian los precios relativos a lo largo del tiempo es un factor de limitación. Por ejemplo, la encuesta pregunta si el hogar de los padres tenía o no refrigerador o lavadora de ropa. Bueno, hoy un hogar con refrigerador no es un hogar especialmente en condiciones socioeconómicas favorables. Hoy tal vez un hogar que no tiene refrigerador es realmente uno que está al final de la distribución del ingreso, hogares rurales en determinadas circunstancias, pero no es un bien de lujo hoy por hoy en México. En cambio, tener refrigerador hace 50 años sí era un bien, si no de lujo, mucho más difícil de tener que en la actualidad, o una lavadora de ropa, una secadora, ya no digamos un horno de microondas, una computadora, que no existían en esa época. Entonces ahí el cambio en precios relativos es infinito, pero esa es la dificultad de incluso en estas encuestas tener una medición de ingreso permanente que puede reducir el sesgo de memoria que tiene la variable de ingreso, pero introduce otros elementos que son estos cambios de precios relativos que limitan el uso. Por eso, en este caso, incluimos en la simulación solamente las 6 variables que consideramos. Por ejemplo, la del contar o no con electricidad. Sí hay una gran diferencia de precios relativos de tener electricidad hace 50 años que el día de hoy o en el año 2006, sobre todo en áreas rurales. Incluso en esos casos se reduce el sesgo de memoria comparado con el ingreso, pero aunque es menor el cambio en precios relativos comparado con una variable como el refrigerador, sí sigue introduciéndose también un elemento de ese tipo. Por eso la complejidad de analizar este tema, y más bien aquí lo que se puede hacer con este tipo de encuestas es ver el mínimo indispensable para poder tener alguna conclusión de interés, que es el camino que seguimos en este caso. Muchas gracias, Miguel. Entonces ahora abro la oportunidad de algunas preguntas. Tenía primero tu nombre, otra vez se me olvidó, perdón. David Salgado. David, Tonatiu y Gabriel, Roberto. David. Gracias. Doctor Miguel, quiero agradecerle esta plática, sobre todo desde el punto de vista de un economista, porque quiero contarles que mi primer intento de investigación formal, también en economía, y traté de hacer un estudio de bienestar, incluyendo una variable de movilidad social. Y sin embargo, uno de mis profesores, economista, me dijo, ¿sabes qué? Eso es para sociólogos, eso no lo incluyas. ¿Por qué? Porque es una variable de percepción, no lo podemos cuantificar ni medir, ¿no? Entonces, ahora que trata este tema desde el punto de vista como economista, me parece importantísimo, sobresaliente. Ahora bien, usted menciona que ha aumentado la movilidad en México, visto en términos de educación. Y la verdad es que yo difiero, no estoy muy de acuerdo con esa aseveración, porque estadísticamente yo no creo que sea significativo esa conclusión. Efectivamente existe una correlación entre educación y movilidad social, y sin embargo no creo que la educación esté determinando la movilidad social como tal. En términos de retorno a la educación, efectivamente, como ya mencionó hace unos momentos, el retorno a la educación era mucho mayor en los años 60, 70 que lo que puede ser ahora. Ahora estamos hablando de que existe un bajo premio a incentivar el esfuerzo en educación. Y eso como lo vemos en salarios. Los salarios reales han caído en México, y lo vemos indudablemente en el mercado laboral. Cuando una persona que tiene bajo nivel de estudios, digamos máximo preparatoria, puede ganar 5,000 pesos al mes, y una persona que estudie con maestría
le ofrezcan ganar 8,000 pesos. Entonces, evidentemente, ¿cuál es la movilidad social que puede tener una persona que estudió mayor nivel de estudios comparado con uno que no estudió, ¿no? Entonces, la movilidad social en México, ahí se observa que efectivamente existe rigidez. ¿Por qué? Porque existe un bajo retorno a la educación, no se está premiando o incentivando el esfuerzo. Ahora, otro punto rápidamente para que permita a otras personas hablar, es la relación entre movilidad social y crimen. Ahora vamos a ver por qué no creo que haya aumentado la movilidad social en México. ¿Por qué? Porque actualmente los índices de crimen son mayores. Entonces, si consideramos que una baja movilidad social está estimulando mayor actividad criminal, es porque desde un punto de vista el valor esperado de permanecer en un estrato social bajo derivado de una actividad legal es menor al valor esperado de cambiar a un estrato mayor derivado de una actividad ilegal. Es decir, para mí voy a tener un mayor beneficio y sobre todo voy a poder tener mayor movilidad social, voy a poder pertenecer a un estrato mayor si voy a una actividad delictiva. Entonces, se está reflejando, esto no pasaría evidentemente si tenemos una sociedad con una movilidad relativamente alta. Entonces es por eso, hay otro fenómeno que contradice el hecho de que efectivamente en México haya mayor movilidad social. Y por último también es la migración, ¿no? El hecho de que haya tanta gente migrando, no es posible decir que nuestra movilidad social haya aumentado. Son mis puntos, gracias. Recojo 3 preguntas, Tonatiuh. Gracias. Primero quiero reiterar el agradecimiento a Miguel Sekeli por compartir la conferencia. Muchas gracias al Centro de Estudios México-Estados Unidos por también compartir el evento. Mil gracias. El comentario encarrerado como Alejandro, te iba a preguntar también sobre el cambio climático y su efecto en la movilidad, pero me voy a limitar, me voy a contener. Y ahí primero que los datos pues muestran un panorama muy en firme, muy contundente sobre sobre la educación y movilidad. O sea, creo que ahí no hay duda. O sea, son datos muy sólidos en ese terreno. Y si uno los lee por sí mismos y hace abstracción de todo el mapa que hay alrededor, una de las posibles conclusiones es una evolución del desarrollo nacional muy notable. Entonces, el México de hace varias cohortes contra hay un paso adelante muy sólido, que no estoy cuestionándolo, si hay ahí ese proceso. La pregunta es cómo dialoga este escenario con el otro, por ejemplo, los de Coneval, con relación a pobreza. ¿Cómo dialogan esos dos mapas en donde el problema de la pobreza y sobre todo del rango de menores ingresos y el grupo de población tan grande que está en este otro mapa, y si uno ve ahora el otro escenario, el de la pobreza, y hay una continuidad con crecimiento, sin crecimiento, con transición democrática o sin transición democrática, ¿cómo dialogan? ¿Qué lectura nos dan ahora ya los dos juntos sobre la dinámica del desarrollo nacional? Y tal vez otros, ¿no?, como los que se han mencionado. Entonces, mi pregunta es ¿cuál es el diálogo que se puede armar con relación a una pregunta mayor de la dinámica del desarrollo del país? Gabriel. Bueno, el micrófono, por favor. A mí un poco lo que me preocupa aquí es que se estudia la movilidad educacional, pero lo que vimos en México en las últimas décadas fue un incremento de educación, de escolaridad de todo el mundo. Y esto, por haber un techo en estudios superiores y en estudios de posgrado,
lo que hace, en principio, si todo el mundo estudia primaria, comparado con hace 50 años, que mucha gente no estudiaba primaria, en principio lo que hace es que te reduce te reduce dónde está la distribución, por lo tanto vas a tener un Gini más reducido, ¿no? Hice un pequeño ejercicio aquí en la computadora con tus datos y veo que el 76% de los hijos de los que no tenían instrucción ahora tienen primaria. El 70% de los que tenían primaria ahora tienen secundaria. Y así nos vamos. El 73% para los que tenían secundaria ahora tienen prepa. Y de ahí nos pasamos al 98% de los que tenían prepa que tienen ya estudios superiores. O sea, básicamente como que todo se trasladó y digo, de lo que alcancé a ver, lo que estás haciendo es ver cuánto aumentó la escolaridad en lugar de ver cómo cambiaron los lugares. O sea, cómo los hijos, digamos, lo que haces ya con los cuantiles en la riqueza, ¿no? Cómo los hijos se mueven dentro de la distribución nueva, cómo los hijos cambian de lugar relativo. En lo que presentaste, según yo, es cómo se movieron. Entonces, lo que estoy diciendo es que toda la distribución se movió. Y se movió con una parte que tienes truncada, ¿no? Se movió hacia arriba, pero está truncado. Entonces, y el otro comentario es que bueno, aquí debe de haber un sesgo por la migración. O sea, debe de haber un sesgo muy fuerte por la migración, que no sé para dónde va, pero sí creo que habría que pensarlo un poco, ese sesgo que debe de haber, bueno, que yo creo que debe de haber, ¿no? Y pues gracias por la Déjame tomar aquí un receso para que puedas contestar estas tres preguntas primero y luego voy a iniciar con Roberto, Noé y Eduardo. Y ahorita paso a las regionales, perdón. Muchas gracias por las tres preguntas, voy en orden. En cuanto al primer comentario, yo creo que realmente hay dos temas ahí. Uno es los patrones que muestran los datos, que ahí yo coincido con lo que sea Tonatiuh, ahí creo que hay poco que decir en términos de si ha ido aumentando el nivel educativo o no. Tal vez ahí hay una dimensión adicional que es el contrafactual, como, bueno, sí es una tendencia positiva, pero no podría haber sido mejor. Bueno, eso siempre es una pregunta abierta, pero ese es un tema, los datos en sí, que yo creo que esto, y sobre todo comparándolos con las encuestas de ingreso y gasto de los hogares, yo diría que son datos bastante sólidos. Ahora, creo que el resto del comentario es más bien se refiere a los mecanismos de movilidad y a este cambio en precios relativos de la educación. En términos del cambio en precios relativos, no realmente creo que es difícil ver qué tanto es un premio al esfuerzo o un premio a simplemente tener más capital humano como un proceso natural. Y también es muy difícil hacer un análisis de los cambios en los retornos a la educación con una serie de tiempo más amplia por las mismas limitaciones de los ingresos. Sí hay alguna información al respecto. Y en general el retorno la diferencia aquí más bien es el retorno relativo a la educación superior ha ido reduciéndose básicamente por el mayor nivel de capital humano, pero sigue teniendo un retorno positivo el tener más años de educación y sobre todo la educación superior. Ahora, nuevamente, creo que la pregunta de qué tan buen predictor es la educación como medida de movilidad, también creo que hay elementos adicionales. Los elementos
para decir que no es muy ilustrativo son los cambios en los periodos relativos, pero hay otros elementos que no se han mencionado acá, que tiene la educación y que tienen un efecto positivo sobre el desarrollo de las personas, que es el simple acceso al conocimiento, el desarrollo personal, independientemente de su uso para el mercado laboral, que es el enfoque aquí. En general, yo estaría de acuerdo con que mayor educación es más deseable, incluso si no tiene una retribución directa en el mercado laboral, por otras connotaciones que tiene la educación, por ejemplo, temas demográficos, temas de salud, hay muchos otros elementos. Pero vaya, sí tiene definitivamente sus limitaciones. Ahora, en cuanto a la segunda parte del comentario, que creo que tiene más que ver con los mecanismos de movilidad, creo que no hay duda, el crimen y en especial el narcotráfico pueden ser un mecanismo de movilidad. Ahora, creo que la interpretación no es necesariamente que no haya movilidad, sino que la movilidad que se observa, más que venir de la educación, puede venir de otro tipo de actividades, incluso de actividades delictivas. Alguien con muy poca educación y que tenga éxito en actividades criminales probablemente va a tener un nivel de ingreso mucho mayor al que refleja solamente su educación. Eso creo que no hay duda y es el caso tanto de México como de cualquier otro país. Entonces, creo que más que indicar que no hay movilidad, indica que la movilidad se puede dar por ese tipo de mecanismos, o por lo menos no es movilidad de este tipo como la educación, y es todo un tema pues muy interesante y complicado de abordar. Y el tema de la migración, que también tiene que ver con el comentario de Daniel, creo que aquí más bien depende de cómo se vea o qué foco se le dé al tema, porque un mecanismo de movilidad por naturaleza es la migración, y casos como Estados Unidos es un ejemplo creo que muy ilustrativo al respecto. En Estados Unidos es un país de alta movilidad, la movilidad se da sobre todo de manera geográfica, y eso no necesariamente es síntoma de algo malo, creo yo. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos tal vez refleja más las oportunidades que se dan en el entorno, y la gente se va moviendo de acuerdo a esas oportunidades, se mueve geográficamente. Creo que la movilidad es síntoma de algo negativo cuando se refiere a la falta de oportunidades. Creo que en este caso, más que la migración interna en México, que podría verse de manera similar a la de Estados Unidos, donde hay movilidad natural porque se van generando oportunidades en otras áreas geográficas, cuando hay una migración internacional por la falta de oportunidades en el país, eso puede tener otra connotación. Pero un mecanismo de movilidad social por excelencia ha sido tradicionalmente en las sociedades en general la migración o el movimiento de espacios físicos. En cuanto al comentario que hacía Tonatiuh del mapeo con la pobreza, que creo que es un tema interesante sobre todo porque creo que en general se complementan ese tipo de indicadores, la pobreza, la desigualdad, la movilidad. Un aspecto interesante que realmente no había yo tomado en cuenta hasta este comentario es que si se ve el patrón de la pobreza a lo largo de las décadas, un problema es que la calidad de la información para medir la pobreza, a medida que nos alejamos en los años hacia el pasado, se va haciendo cada vez menor. Pero sí hay series de pobreza y desigualdad que se pueden construir desde los años 50. Y lo que se ve con ese tipo de información es una caída muy pronunciada de la pobreza, por lo menos hasta 1977, entre 1950 y 77, que es muy consistente con estos resultados. Y después, entre 77, 84, 89, 92, se ve ya una tendencia no a la baja, sino más bien de estabilidad, o sea, ya no continuó la reducción en la pobreza, que también es consistente. Estos resultados llegan hasta las generaciones nacidas a inicios de los 70s. Y después, a partir del año 94, una caída muy pronunciada con la crisis de 94, pero entre 96 y el año 2008 se ve una tendencia de reducción nuevamente bastante pronunciada en los niveles de pobreza. Solo para darles una idea, en el año 96 la pobreza alimentaria, es la pobreza más aguda, estaba en niveles mayores a 20%, casi en 30%, y en 1998 se llegaron a niveles de 16% en la pobreza alimentaria. Entonces, no incluye esta encuesta de movilidad un análisis hasta los años más recientes, pero definitivamente en los años anteriores, en las décadas
del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, sí es muy consistente el patrón de movilidad con el patrón de pobreza y de desigualdad, que sigue una trayectoria muy similar a la de la pobreza. Y por último, de los otros comentarios que mencionaba Daniel, precisamente estas, no sé si se acuerdan de una lámina de la correlación de la educación de padres separado, de padre y madre, por nivel de instrucción del hijo, y creo que eso es precisamente la información, que eso permite ver a menores niveles de ingresos si hay una mayor correlación del hogar de origen, y muestran lo que me parece que tú mencionabas, que es que a menor nivel socioeconómico del hogar original, mayor movilidad, que puede ser un síntoma del truncamiento de la variable de ingresos, pero creo que esta información sí permite ver ese tipo de dinámicas también, y estarían reflejadas en esas correlaciones donde precisamente se observa una correlación distinta a diferente nivel socioeconómico. Muy bien, Roberto. Bueno, a mí esta clase de seminarios, presentaciones, me gustan mucho por todo lo que se aprende, y ahorita estoy aprendiendo mucho de la presentación y también de los comentarios. Y a mí se me suscitan algunas ideas allí que no son de economista, entonces no sé qué tan acertadas van a estar. Noé ya me está reprobando. Estamos en un país que necesita mirar sus perspectivas, porque a la hora de mirar las perspectivas, pues nos encontramos con demasiadas advertencias de cosas que pueden salir mal por cosas que estamos haciendo mal. Y una de ellas justo tiene que ver con esta cuestión de educación. Hoy en la mañana, al abrir los periódicos en la computadora, nos encontramos que Europa, en particular Alemania, están haciendo muchos recortes y ahorros porque están en un problema económico muy serio. Han hecho mal el gasto y quieren recomponer eso, pero una de las cosas que están muy claros en Alemania es que no van a recortar nada para educación ni para investigación científica. Es lo que van a hacer, ¿sí? Y esto me trae a algo que me ha estado pasando en términos de las cosas que directamente me interesan. Uno de los problemas que tenemos a futuro es que no va a haber posibilidad de sostener la seguridad social tal y como está. Y viene de varias cosas. Una es de todas las prebendas que se hicieron por los sistemas de seguridad social, particularmente para consentir a sindicatos. Y lo otro, que para mí nunca ha sido explicable, ni para mucha gente, ¿por qué reformamos la seguridad social de la manera como lo reformamos? Ahora, esto, lo que está pasando en una revisión mundial, es que hay estudios serios en donde nos dicen que más que estar ahorrando en una cuestión tipo Afore, deberíamos estar metiendo el dinero en educación y salud. Y hay explicaciones. Hace rato tuvimos un seminario con Ronald Lee, etcétera, que nos dicen cómo ha sido el efecto de invertir en educación y en salud sobre la capacidad de sostener las generaciones que vienen. Eso es lo que hace que los sistemas funcionen, que haya educación, salud, y que se transforme en una educación y que haya una buena distribución del ingreso. Entonces aquí en esta presentación se me ocurre, pienso que deberían afinarse las cosas que se requiere afinar en esta cuestión de la educación en términos prospectivos. Yo me atrevería a decir, a riesgo de que Noé alce la ceja, de que las cuestiones de inversión en educación deben tener una manifestación econométrica y que pueda llevarse a prospectiva y que nos lleve francamente a un país mejor, ¿no? Y eso tiene que hacerse con relación a todas las otras variables, darse cuenta que necesitamos hacer un ejercicio de planeación de este país con todo eso,
y que dentro de todo eso, una de las variables principales, si no es que es la primera de todas, es la cuestión de educación, y ya hay ejemplos en el mundo ahorita, en este momento. Una de las cosas que más se ha mencionado así como cosa relevante es cómo Vietnam está diciendo que va a dedicar tanto porcentaje de su Producto Interno Bruto a educación y ciencia y tecnología. Pero así dicen, si queremos ser como otros países asiáticos que han hecho cosas, tenemos que irnos hacia allá. Y en ese sentido es pues lo que me gustaría recibir colaboración de los demás sobre este problema específico, en especial del cual nos estamos ocupando ahora. ¿No hay algo que quieres decirle a Miguel y a Ham? Sí, no. Primero con respecto a Miguel, a Ham ya después le platico. A la salida. No, mira, en relación a la lectura que hicimos del documento, me queda muy claro que existe una relación entre educación y movilidad. Pero lo que no me queda claro es si la educación es el determinante de la movilidad. O sea, ya la cuestión no es si existe o no, sino en qué grado la educación es el determinante. Y esto tiene sentido porque si la educación es un determinante importante de la movilidad, ¿cómo lo coincides con las políticas nacionales de bajar la calidad de la educación básica y media básica? O disminuir el gasto en educación pública. ¿Sí? Y de ahí sería un poco hablar de la, digamos, utilidad de los resultados. Muy bien. Eduardo. Bueno, yo voy a ser breve porque son los temas que ya se han tocado en esta reunión. También reconozco el trabajo del doctor Sekeli, es un trabajo interesante y pionero, yo creo, aquí en México. Sin embargo, al igual que otros compañeros aquí, a mí me da la impresión que el trabajo está muy centrado en la movilidad explicada por la educación, y eso obviamente está determinado por la encuesta o las encuestas que utilizaste, ¿no? Entonces a mí lo que pasa es que con esta encuesta o con estos resultados pareciera que tenemos, como ya se señaló, situaciones contradictorias, porque tú señalas que hay un gran incremento de la movilidad social precisamente después digamos, del periodo del milagro económico de México de los 60s. Entonces lo que resulta de esto es que no nos queda claro qué explica la movilidad. Lo que resulta de tus datos es que inmediatamente nosotros, o en mi caso particular, yo llego a la conclusión, bueno, ¿qué determina la movilidad social, ¿no? Porque aquí hay aparentemente resultados no claros en términos de la estructura económica de México y lo que las encuestas, ¿verdad?, están presentando. Entonces, yo sé que son las encuestas, la limitación de las encuestas la que determina esta situación, pero sí nos diera la impresión de que habría que articular estos modelos, o el modelo en particular, más a la estructura económica de México, creo que ya se señaló por ahí, retomando aspectos como el mercado laboral, porque si no dejamos una parte muy importante de la población económicamente activa, ¿verdad?, que tal vez no esté empleada, fuera de este análisis, ¿no? Entonces podría ser un sesgo, no sé si es claro ese asunto. Entonces podría ser que tenemos un desempleo estructural, habría que ver las tasas de participación, no sé, esas variables podrían ser variables de control en el modelo para realmente afinarlo un poco más, a reserva de que se habla de la migración y otras variables. Es decir, hay un montón de variables, como ya Alejandro señaló, pero digamos, sí se necesitaría o acercar más esto, o si no, tener una visión teórica de qué es lo que está determinando la movilidad social en México, porque si no, los resultados a veces contrastan. Muy bien, si gustas contestar a este grupo de tres preguntas, luego tengo a Tito, a alguien de las regionales, Alejandro, Marta. ¿No? Ok, entonces Cuauhtémoc. Y bueno, pues sería yo. Muy bien, adelante. Muchas gracias por las preguntas. Roberto al principio mencionaba un tema que creo que también es un tema tal vez abordado más por sociólogos, pero que creo que también puede ser un análisis
económico interesante de una cosa es medir movilidad con una variable exógena como la educación y otras son las percepciones de la movilidad, que creo que son por lo menos igual de importantes, porque si puede que exista mucha movilidad en términos de años de educación, pero si eso no está generando una percepción de que en una sociedad se puede progresar, por ejemplo, por medio del esfuerzo, no importa cómo lo midamos, tal vez no va a generar el resultado que se esperaría. Por ejemplo, en casos como los países nórdicos, que son países de una muy amplia clase media, con muy poca movilidad, incluso algunos estudios lo que han encontrado es que la falta de movilidad, aunque se llegue a niveles promedio de desarrollo bastante más elevados, también puede producir frustración. Digo, no es una literatura donde haya una conclusión única, pero en ese tipo de literatura, por ejemplo, se aboga más por el modelo en Estados Unidos, donde hay más desigualdad, pero más movilidad, y lo que argumentan es que el simple hecho de que hay una percepción de que se puede, cambia algunas de las dinámicas que se dan, por ejemplo, en los mercados laborales. Pero es todo un tema en sí mismo. En cambio, en cuanto a la capacidad de un país para proveerle a su población este tipo de servicios como educación y salud, también creo que aquí se está tomando, sobre todo determinado por las características de la encuesta, un punto de vista mucho menos amplio, que es la educación vista en un corte del tiempo, en una generación y su generación anterior, pero por supuesto aquí influyen no nada más temas de cantidad sino de calidad, que pueden estar relacionados con los precios relativos, que es lo que comentaba Noé. Yo no diría que la calidad de la educación ha bajado, sino más bien no ha aumentado, y menos al ritmo que se requeriría en un país como México. Pero creo que por lo menos lo rescatable es que la educación de alguna manera sí sigue siendo factor de movilidad en dos dimensiones. Una es que en general tener más educación facilita o en general en promedio lleva a mejores posibilidades de nivel de vida, de un mejor nivel de vida, o por lo menos las posibilidades de aprovechar oportunidades. Pero incluso esa aseveración está limitada. Digo, si medimos el capital humano en este salón el día de hoy, seguramente es muchísimo, pero no necesariamente guarda correspondencia con el ingreso que Carlos Slim tiene mucho mayor ingreso que todos nosotros y mucho menor educación también. Pero entonces no es siempre una relación de uno a uno, pero en general el tener más educación se percibe como algo de valor, no solamente por su valor económico inmediato, sino porque tiene otras facetas. Pero también creo que tiene otro elemento rescatable la educación, y es que, por lo menos en términos de la cultura mexicana, la educación sí sigue siendo percibida por un amplio estrato de la población como medida de movilidad, si les preguntáramos a muchas familias mexicanas por qué, incluso cuando tienen una restricción de ingresos, siguen invirtiendo en la educación de sus hijos, creo que lo que encontraríamos es que la expectativa de que la educación sea un mecanismo de movilidad sigue estando ahí, y por sí misma creo que por eso sería valiosa. Por supuesto que la implicación de política pública sería que hay que invertir mucho más en educación, aunque ese es todo otro tema, porque no necesariamente una mayor inversión linealmente implica una mayor calidad de la educación, sobre todo en un país como México y sobre todo en la educación básica. Es todo un tema en sí mismo. Pero finalmente, volviendo al tema de qué explica la movilidad, efectivamente aquí tendría, un análisis como el de este documento es una primera exploración utilizando la encuesta, pero esa es realmente la pregunta más interesante. ¿Qué explica la movilidad? Y ahí es donde nuevamente en la educación es solamente una parte de la historia. Solamente la traducción de educación a ingresos pasa por otros dos elementos. Uno, los precios relativos de diferentes niveles educativos, y la posibilidad de usar esa educación en el mercado laboral, los temas de desempleo o de posibilidades de empleo. Y aquí es donde creo que hay una beta muy interesante, porque creo que haciendo un análisis estático
se podría llegar a la conclusión de que incluso con precios relativos constantes y tasa de participación constante, mayor educación sí debería llevar a mayor ingreso. Educación constante con mejores precios relativos y participación constante también llevaría a mayor nivel socioeconómico, y lo mismo aplicaría para educación constante, precios constantes y solamente tener mejores posibilidades de uso en el mercado laboral. Son solamente 3 factores de muchos otros, incluyendo, por ejemplo, el que se mencionaba de criminalidad, ¿no? Por más educación que tengas, si estás en una sociedad en donde no la puedes usar incluso por elementos de riesgo como la criminalidad, se va a ver, no se va a reflejar de igual manera. Pero tal vez de las preguntas interesantes hacia el futuro es qué tipo de elementos podría generar un impacto positivo sobre el ingreso, incluso en los 3 mecanismos de transmisión: educación, precios relativos y participación. Y aquí es donde un análisis incluso de casos como el de Tijuana se vuelven más interesantes. No es solamente mayor educación y mejor calidad de la educación, sino qué tipo de educación. En una zona como esta, el poder generar recursos humanos que aprovechen las oportunidades de algunos mercados laborales específicos, como por ejemplo la atención a adultos mayores de Estados Unidos que requieren una atención de salud que es muy cara en Estados Unidos y no tan cara como México, tendría como implicación la inversión no necesariamente en más doctores, sino en enfermeras, especialidades, educación técnica más que educación en general. Así es que es un tema que da para mucho más profundización, como por ejemplo ya no nada más educación, sino calidad, sino qué tipo de educación, como toda la dinámica del mercado laboral. Tito. Otro supuesto, aparte del supuesto de precios relativos constantes, que está implícito en la medición intergeneracional, es el supuesto de que el grado de urbanización es constante. Y esto tiene sentido en 2 pistas. Uno es que hace una generación, por el grado de urbanización mucho menor, en general había menos oferta de escuelas, etcétera, porque había menos riqueza. Es decir, la mayor urbanización está asociada a la riqueza de un país. Y por el lado individual es el lado agregado. Y por el lado individual, si se pudiera afectar estadísticamente el lugar de donde vivía el padre y donde vivía el hijo, es muy probable que el grado de urbanización del lugar de residencia explique incluso más que educación el nivel en los quintiles, porque las diferencias interregionales y campo-ciudad han sido tremendas, todavía siguen siendo muy fuertes en México, desde el centro hacia el sur, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que puede hacer medio más difícil atribuir la movilidad a la educación, justamente porque va a estar cubierta por esta nube que se llama urbanización, cambio en el nivel de urbanización intergeneracional. Yo soy rápido. Más que nada yo me refería a los supuestos implícitos de lo que supondría esta exposición. O sea, es muy clara la técnica, creo que es muy limpia, está su trabajo muy bien estructurado, muy bien diseñado. Pero, digamos, mi pregunta, ¿cuáles son las hipótesis, pues, o sea, ceteris paribus, como decimos los economistas? Supondríamos entonces que para todo el periodo el crecimiento es constante. En función de eso, ¿cómo es la distribución, pues, del ingreso? O sea, ¿es constante igual o puede variar? Y 2, el sistema, pues, de bienestar, pues, social, donde entra el sistema, pues, educación, es el mismo. Y 2, entonces, esos son los supuestos para que haya una movilidad, pues, social, ¿no? O sea, en un mundo que no cambia, con
con un crecimiento pues constante, con una distribución pues de ingresos igual, ¿no? Entonces, ¿cómo verían? Pero, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que veo por el periodo si metemos esta en un mundo dinámico? O sea, vemos que para todo el periodo, digamos, del 2000 a la fecha, lo que tenemos es una economía estancada. Los mecanismos de distribución pues, del ingreso, pues, prácticamente los que fueron heredados pues, de la revolución mexicana, ¿no? con el pacto constitucional, se han ido diluyendo, ¿no? Y no han sido pues, sustituidos por otros, y el esquema pues, de bienestar, igual que se hereda pues, de esta confrontación de la revolución mundial, no, de la de la revolución pues, mexicana. Yo pues, sí, por esto, porque en la historia pues, de México hubo un cambio muy fuerte que se va a traducir en un nuevo modelo de bienestar pues, social, que entra en crisis en los años 70, ¿no? Entonces, ¿qué implica todo esto, lo que es movilidad social, distribución pues de ingreso? Entonces, ¿cuál sería, si yo moviera, digamos, una de estas tres variables, cómo sería? Bueno, si no hay alguien más, entonces yo quisiera hacer un comentario rápido, sobre todo porque hay estudiantes aquí. Quisiera hacer un poquito de historia y decir que pues en México en los años 60 hubo un gran estudio sobre movilidad ocupacional, que fue el estudio muy famoso de Harley Browning, Elizabeth Yelin y Jorge Balán, sobre la movilidad en la ciudad de Monterrey. Ese estudio se replicó, era el momento del boom de los estudios de estratificación social en los Estados Unidos y de analizar la movilidad, sobre todo la gran transformación de la migración del campo a la ciudad en las sociedades de América Latina, y ese libro pues sigue siendo un clásico de los estudios de movilidad y estratificación social en América Latina y en el mundo. Ese estudio después se reprodujo en 1970 con el estudio de la Ciudad de México, o sea que ahí Orlandina de Oliveira, Claudio Stern y Humberto Muñoz reprodujeron el mismo estudio para la Ciudad de México, aunque no tuvo el impacto que tuvo la obra de Monterrey. En fin, después de eso, cuando vino la crisis económica en el país, se perdió toda esta visión que se tenía de la movilidad y de la estratificación social, porque estábamos viendo o queriendo rescatar qué es lo que quedó después de la crisis económica y cuáles habían sido las consecuencias. Y si uno retoma la historia, y ahí sí yo considero más como pionero para el caso mexicano y por economistas, para mí es el trabajo que tú hiciste con Jerry Berman, comparando la movilidad educativa y ocupacional en varios países de América Latina, pues que fue publicado como un documento del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí la principal conclusión es que la conclusión que tiene ese trabajo para México es que México tiene una gran movilidad y una gran apertura en el sistema educativo, porque es muy fácil, sigue siendo actual, sí, obviamente más con el efecto que hemos tenido de programas como Oportunidades en los últimos años. Hay una gran posibilidad de realmente rebasar la educación de tus padres. O sea, por la parte educativa sí hay un gran fortalecimiento de capacidades en el caso mexicano, pero ahí ustedes también concluyen, comparando con otros países como Colombia, que eso no se ve tan fuertemente reflejado en la movilidad ocupacional. Es decir, que el mercado de trabajo es mucho más restringido a la hora de capitalizar la movilidad social que lo que se ve en la parte educativa. Y bueno, me hubiera gustado mucho que en este paper, aunque no sé, yo sé que está en proceso, retomaras esa discusión que plantean ahí y que lo hacen en forma comparativa con otros países. La misma encuesta que usaste para México, debes saber que se replicó, es igual para Chile. Entonces Chile también te da otro marco de comparación. Es exactamente la misma encuesta para estudiar movilidad social o movilidad ocupacional. Y yo creo que también ahí si bien sabemos que la educación, sin lugar a dudas, es la puerta revolvente para entrar al sistema de estratificación social, que es como los sociólogos realmente le entran al asunto de la movilidad social, es decir, de qué manera la estratificación social es permeable o es moldeable por la capacidad que hay de las políticas y de la dinámica de los mercados de trabajo, no de que tanto los hijos superen la educación de los padres, sino realmente si el nivel de bienestar, si el nivel de satisfacción de una persona es mejor o la capacidad que la que tuvo su padre. En el mundo ideal, la variable fundamental, la única que te podría decir 100% con seguridad, es el ingreso.
Es decir, que realmente con todas las decisiones que hubo de inversión, educación, de oportunidades en el mercado de trabajo, los hijos reciben, controlando por diferencias en precios, un mejor nivel de ingreso que sus padres. Sin embargo, en México, aún en muchos países, es algo bastante difícil de medir. Y la otra, que es lo que hacemos los sociólogos, porque no hay ingresos, es ver la estructura ocupacional. Es decir, dado que hay una estructura ocupacional relacionada con el prestigio de las ocupaciones, es decir, que están desde la parte alta de la estructura ocupacional, los médicos, los científicos, los profesores, y en la parte baja de la estructura, los trabajadores agrícolas, el servicio doméstico, que hay una estructura de ocupaciones que de alguna manera está relacionada con la de ingresos que te permitiría algo que no se afectaba por los precios, aunque sí por cambio en el prestigio de las ocupaciones, ver ese tipo de movilidad en México. Yo creo que en ese sentido yo leí de manera distinta la parte del nivel de bienestar, que yo creo que es la aproximación que ustedes hacen ante la carencia de ingresos o de ocupaciones, aunque creo que ocupaciones se la tienen en la encuesta sobre México. Yo sí ahí alcancé a reflejar, aunque fue muy rápido, no lo encontré en el paper, que sí hay una movilidad descendente mucho más fuerte que la que se observa en la educación. Yo no sé cómo eso lo van a poder incorporar, pero es obvio que no es lo mismo cuando ves educación que cuando ves los índices de bienestar de padres e hijos, donde sí efectivamente hay una movilidad ascendente de padres a hijos, pero también se nota una movilidad descendente que no se ve en la parte de educación. Y eso nos remite, pues yo pienso al final, ya como reflexión, al gran paradigma que es México. Es decir, México es un paradigma en el sentido de que hay una gran movilidad en el sistema, en la parte educativa, o sea, de cómo realmente podemos llegar o avanzar más que en la educación que en los padres, que México tiene mejores niveles de bienestar hoy, sin lugar a dudas, creo que se tenía hace 20 o 30 años en niveles de salud, es decir, las inversiones, el desarrollo de capacidades se ha avanzado de manera importante, pero a la hora de ya ver esas capacidades, cómo se traducen en oportunidades, sigue habiendo serias limitaciones en México, y los indicadores de inequidad y los indicadores de pobreza no son tan impresionantes como nos gustaría ver en el caso mexicano, y yo creo que ahí es donde entra precisamente el reto, no únicamente de entender los procesos de desigualdad, que es lo que genera todo lo que estamos viendo, sino también el rol de las políticas públicas, pues donde tú también has tenido una amplia experiencia trabajando en el sector público. Muchas gracias, muy brevemente ya. En el caso de la urbanización, creo que el tema definitivamente puede ser una de las explicaciones, pero no porque la urbanización en sí misma conlleve algo que no tenga que ver con la educación. Precisamente parte de las consecuencias de la urbanización es la oferta de servicios educativos. Entonces sería consistente con este resultado que a mayor urbanización y por lo tanto más servicios educativos, esperaríamos que las generaciones más recientes tuvieran más años de educación. Y de hecho eso es lo que ha sucedido en México. La oferta, por lo menos de educación básica, ha aumentado en la segunda mitad del siglo XX, aumentó enormemente, y la cobertura es casi universal, como consecuencia en buena medida de la urbanización, pero sería difícil, creo que, separar los dos elementos, porque una definición de la urbanización es tener una serie de servicios, dentro de los cuales el servicio educativo es uno importante. Entonces, más que decir más que ser evidencia contra la hipótesis de movilidad, creo que más bien es una consecuencia natural de la urbanización el generar más opciones, más servicios educativos, y por lo tanto esperaríamos tener más movilidad. Y en cuanto al segundo comentario, no estoy seguro que lo entendí totalmente, pero bueno, las tendencias de desigualdad, por lo menos de la última mitad del siglo XX, coinciden con las tendencias de movilidad, aunque son dos cosas distintas. Pero en términos de una discusión más amplia sobre el bienestar, la hipótesis de la que parte este tipo de análisis es que una medida de mayor bienestar es que haya oportunidades que se puedan aprovechar, por ejemplo, haciendo un mayor esfuerzo o invirtiendo más, por ejemplo, en la acumulación de capital humano. Y por eso el que tuviéramos como diagnóstico que el lugar de nacimiento de la persona predetermina en un 100% su evolución futura,
sería un síntoma de falta de bienestar, porque ya sería independiente, el nivel de bienestar sería independiente del esfuerzo que una persona haría. Eso sería un extremo. Pero incluso en el mapeo con un indicador de desigualdad, un escenario en donde no hubiera movilidad tendría como definición también cero cambios en la desigualdad, pero también se podría tener mucha movilidad con ningún cambio en la desigualdad. Si cada persona en la distribución se permuta por otra, no va a haber un cambio en la desigualdad, pero sí puede haber mucha movilidad, y generalmente la hipótesis es que ese tipo de movilidad es positiva, sobre todo si se da porque la movilidad responde más al esfuerzo personal o a inversiones, como por ejemplo en el capital humano. Y en cuanto al comentario, no sé si eso es una respuesta a la... Yo nomás poner más énfasis por ejemplo, cuando yo me refiero a, o sea, en un mundo donde no hay, una variable pues de distribución pues del ingreso pues son los salarios. Entonces, si yo comparo nivel salarial de finales de los 70s con el actual, pues estamos así. Entonces, sí, o sea, en los 70s el nivel salarial era más alto, digamos el salario real, y ahora estamos bajos, o sea, a lo que me refiero. Y si yo comparo las tasas de crecimiento de la economía, digamos, de todo el desarrollo estabilizador hasta antes de la crisis pues, del 82, pues es muy alto, ¿no? ¿Sí? Si yo lo comparo con el segundo periodo que va pues, del 82 hasta el 94, a eso es a lo que me refiero. O sea, de esa manera, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, ¿cuáles son implícitamente, si nos vemos en un mundo donde no, digamos, hay es una economía que no crece, y ver la movilidad ahí, ese es un escenario, pero hay otro escenario que es donde hay crecimiento, hay generación pues de riqueza, y esa riqueza se va a distribuir entre todos los niveles pues de ingreso, de este ingreso, y la movilidad que yo obtengo pues de este segundo escenario es un poco diferente al asunto. Claro. Y por eso creo que esta es una medida más complementaria que hay que poner en el contexto con otras, el crecimiento del PIB, la pobreza, la desigualdad, para realmente tener un panorama. Creo que lo que agrega este tipo de información es que generalmente solo tenemos la información sobre crecimiento económico o pobreza o desigualdad. Tal vez si la presentación de hoy hubiera sido sobre crecimiento del ingreso, pobreza y desigualdad, un argumento sería, bueno, es que faltan otro tipo de variables como la movilidad social para tener un panorama más completo. Exacto. Y creo que, siguiendo lo que comentaba René, también creo que otro elemento importante de este tipo de información, de encuestas de este tipo, es que si bien dan para análisis como por ejemplo de la movilidad, nunca hay que perder de vista que elementos como la educación van mucho más allá del ingreso. Ese es uno de los efectos tal vez inmediatos, pero puede jugar en dos sentidos. Esperaríamos que en general mayor educación tiene un valor agregado para las personas independientemente del ingreso, lo cual es positivo, pero también hay situaciones donde mayor capital humano pueden llevar a mayor frustración. Digo, el ejemplo clásico del doctor en física que tiene que manejar un taxi porque no encuentra trabajo. Bueno, esas son situaciones donde mayor educación pueden tener incluso una connotación totalmente distinta a la que se está dando en este estudio. Pero en resumen, creo que hay muchos temas asociados a este, y la idea un poco del trabajo es motivar la discusión y poner el tema de la movilidad en el mapa de todo el debate sobre las condiciones sociales. Muy bien, pues no me resta más que desearle mucho éxito al Seminario Permanente de Estudios Económicos. También agradecerle nuevamente a IRPS, al Centro de Estudios México-Estados Unidos por la colaboración en la visita de Miguel Sekely al colegio. Y pues muchas gracias nuevamente a Miguel y a los comentaristas. Muchas gracias. Gracias, Leticia. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios.
la calificación.